Cosas, por empezar por una cosa así pequeñilla, el tema que he visto en el programa, que es el tema del wifi, como punto importante, que de un tiempo a esta parte sí que eso sí que los estudiantes nos hemos venido viviendo, que cada X tiempo había sus fallos y sus cosas en las distintas facultades, eso, pero ¿qué se piensa hacer exactamente? Ponerlo, duplicar el wifi, pero exactamente qué medidas se piensan tomar. Bueno, estamos reestudiando toda la estructura del wifi porque hemos detectado que hay zonas de sombra en las facultades y además la idea es que el wifi también lo podamos extender fuera, ¿no? Que uno puede ir a estudiar a un banco con su portátil porque va a estar, si quiere fumar un cigarro, por ejemplo, o si quiere estar fuera mejor entonces la idea es, por una parte, duplicar la capacidad de acceso a wifi porque estamos ya saturados. Hay 12.000 accesos posibles y hay puntas de demanda superiores, porque hoy, por ejemplo, vais con el smartphone, con el tablet o con tal, estáis conectados a EduRAM, que es, pues cada una de esas unidades pide una entrada, con lo cual yo hoy solo traigo el teléfono, pero cuando voy con el tablet también, pues tengo dos, estoy requiriendo dos entradas, ¿no? Y la idea no es limitar que vengamos solo, sino dar posibilidad, es decir, que la demanda ha crecido muchísimo en estos años, ¿no? La idea es duplicar, pasar a 24.000 de momento, 24.000 entradas, que cubriría eso, y duplicar también la capacidad, multiplicar por 10, mejor dicho, la capacidad de la red, pasar a 10 gigabytes para poder hacer todo lo que planteamos de docencia online, de redes de universidades, etc., ¿no? Entonces se trata en esa instalación de las antenas que ya hemos empezado, se trata de, por una parte, cubrir, dar más cobertura, dar más accesos, pero también cubrir algunas zonas de sombra que hay en las facultades, aunque se hizo en su momento un estudio pertinente, pero vamos, todavía las hay, ¿no? El wifi empezamos, era yo vicerrector, entonces me tocó a mí poner wifi. De hecho, ese cartelito verde ahí de zona wifi, eso hicimos entre Javier Montero, que estaba por aquí hace un ratito, y yo cuando yo era vicerrector y él era asesor mío, ¿no? Luego nos han copiado en algunos sitios, pero bueno. Y entonces hicimos un estudio de zonas, ¿no? Claro, la demanda, entonces éramos pioneros, nos anticipamos, hoy en día queremos seguir siendo pioneros y anticiparnos a, pues eso, a toda la docencia online que se va a producir en breve por las nuevas redes y estar preparados, ¿no? La informática es como un tren de alta velocidad, cambia, y tú tienes que estar por delante ese tren de alta velocidad. Si estás detrás, has perdido el tren y no vale, ¿no? Y nosotros es lo que intentamos hacer, estar por delante en estos temas. Al mismo hilo de facilidades para los alumnos y demás, uno de los puntos fuertes del programa de Andradas también es el tema deportivo, el tema de reformar cantarranas, que es un campo que para jugar al rugby está muy bien si eres de metal, porque si no te rompes en trozos. Todo ese tema, Andrés sí que está planteando reformarlo para al final modernizar las instalaciones, aparte de las que hay aquí en Bonainfo y demás. ¿Cómo se plantea desde su punto de vista, cómo se plantea el tema deportivo? Bueno, hasta ahora, digamos, la inversión en deporte ha sido mínima por cuestiones económicas. Esperamos que en el futuro se pueda hacer mejor. También tenemos un proyecto en Cantaranas y en el Paraninfo aquí detrás de potenciar la actividad, potenciar el rugby, potenciar el fútbol, pero también potenciar otros deportes, ¿no? Eso supone inversión y sí tenemos que buscar para ello, además de recuperar inversión pública, pero también buscar patrocinadores, ¿no? Que muchas veces es la forma de avanzar. Nuestras instalaciones pues tienen un deterioro importante, ¿no? Deterioro que se debe básicamente a que el plan de inversiones se suspendió en 2008 y que desde entonces pues tenemos un déficit de ingresos de 300 millones. Eso afecta a los edificios, pero afecta también obviamente a las instalaciones deportivas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en estos años, a pesar de las dificultades, sí hemos ido potenciando esas instalaciones y el deporte, ¿no? Y bueno, este año el Club de Rugby del Cisneros ha quedado subcampeón en la Copa del Rey y bueno, son cosas importantes y el número de estudiantes que practican deporte
pues intentamos que vaya cada vez creciendo cada vez más, ¿no? Ahí es una cuestión de inversión y también hay un plan bastante avanzado, hay también posibles sponsors para ese plan, y básicamente pasaría por definir una zona de rugby, una zona de fútbol, concentrar un poquito, hacer nuevos campos. Están previstos en Cantaranas, están previsto hacer ahí una zona de fútbol, 3 campos de fútbol, y aquí hacer un campo más de rugby. O sea, para que haya un campo más de rugby en el Paraninfo y otro en la zona que está entre el Paraninfo y la Facultad de Informática. En principio creo recordar que serían 3 campos de rugby. Los que hay ahora en Cantaranas, no exactamente, porque en Cantaranas hay formalmente 3, pero hay uno que está hundido, que es un problema de un colector que pasa por debajo del canal Isabel II, pero parece que nos toca a nosotros. Está la obra ya en marcha y eso estará en pie, es el que está pegado a la autopista, ¿no? Eso está vallado por él. Sí. Eso estará en funcionamiento en breve, pero ahora ya se contrató mediante concurso público, con eso va a hacer la obra de tapar ese agujero, hay que rehacer el colector y tapar el agujero, y luego ya a partir de ahí se harán los distintos campos correspondientes. Y hay también un proyecto porque junto con Cantaranas está la zona de los viveros, y eso también queremos rehabilitarlo para tener ahí también pues canchas de pádel, de tenis, etcétera. Ya no hay tanto espacio como poner otros campos, pero vamos, sí que esa zona se dedique íntegramente a deportes, ¿no? De esto que está hablando también, del tema de dinero, una de las principales fuerzas en su haber es que ha pasado de deber 150 millones a deber pues 30 y pico, pero en esas cuentas están entrando los 60 millones que Andradas afirma que son de juicios de Berzosa, y que al final son 60 millones finalistas, o sea que son 60 millones que en teoría hay que utilizar para construcciones, ¿no? En efecto. Bueno, la deuda que tenemos en este momento es un poco superior a la que la deuda financiera, es decir, lo que está refinanciado en este momento son en torno a 60 millones, creo recordar, que son 57 de la refinanciación de las facturas de los proveedores, que hicimos hace 2 años, y luego deudas financieras del campus de excelencia, del parque científico, es prácticamente pues, deuda financiera del anterior equipo, ¿no? Que está bien, pero que están ahí básicamente, ¿no? Entonces de la deuda es un poco más, hay 57 millones financieros en efecto y 30 millones más o menos que nos quedan sin refinanciar, ¿no? Y vamos a ver, ahí lo lamentable es que esta campaña ha habido, pues, yo diría desinformación, por no decir una palabra más gorda como puede ser mentiras, ¿no? Realmente hace 4 años había dos agujeros, los 151 millones que se deben fundamentalmente a la mala gestión del equipo anterior, y otro de 130 millones más o menos que se debe a la suspensión del plan del contrato programa de inversiones por parte de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que eran más o menos 130 millones, ¿no? Contra esa suspensión, en efecto, el anterior equipo puso 4 demandas, que cuando yo entré, una se había resuelto en primera instancia, la del 2008, 18 millones, la segunda había sido rechazada por el tribunal, y las terceras y cuartas todavía no teníamos noticias, ¿no? Nosotros fuimos al Supremo con la primera instancia, con la primera sentencia, reclamamos la segunda, que había sido inadmitida al Supremo también, y fue admitida y ganamos ahí creo que 20 millones. La tercera fueron 43, y en la cuarta, que en primera instancia nos dieron 200.000 euros, reclamamos en el Supremo y ahí nos dieron 20 millones de euros, ¿no? ¿Quién ganó esas sentencias? La Complutense. Y si queremos afinar un poco más, la asesoría jurídica de la Complutense. Yo creo que esos son quienes ganan. Pero bien, esos 60 millones, en realidad hemos ganado casi 100 millones, pero quedan 51 por pagar con los intereses. Esos 50 y tantos millones que hemos cobrado realmente, en efecto, era dinero para obras. Y la mayor parte de ese dinero ha ido a obras, no ha ido a la deuda. Una parte sí, una parte es verdad que amortizamos los 20 y tantos millones, sirvió para pagar facturas porque había unas urgencias, ¿no? Pero básicamente fue a obras, ¿no? Y seguimos todavía con un agujero importante en obras. Tenemos en este momento un déficit de más de 200 millones en obras porque hemos seguido sin cobrar el plan de inversiones en estos 4 años, ¿no? Entonces,
realmente es un poco una falacia. Porque también se dice que los 150 millones se acumularon porque se pagaron las obras porque no pagó la Comunidad de Madrid. No es cierto, esas obras, quitando el primer año que se hicieron por 18 millones, no más, que eso se ganó en tribunales, luego no se hicieron. Y está ahí, la mejor prueba es pues el agujero de económicas. Se convocó sin dinero una obra por 47 millones, 43, perdón, que luego se adjudicó en 27 y que se tuvo que suspender antes de acabar la primera parte. Además, obra que se convocó sin licencia. No había licencia de obra, todavía no la hay porque el PERI está a punto de aprobarse. O sea, no solo no la había, sino no se podía haber pedido licencia. Es decir, son un poco barbaridades que ocurrieron que justificaron. ¿Qué pasó al tener que suspender la obra? Que tuvimos que indemnizar a la empresa, a OHL, creo recordar, con más de 3 millones de euros para haber suspendido el contrato, ¿no? Pero repito, esas obras no se hicieron. La mejor prueba también, además del edificio ese, es el de la última sentencia que tuvimos, que es la del 2010, fueron 43 millones que la comunidad no quiso pagar porque decía que no habíamos presentado facturas. Y en efecto, no había facturas porque no había obras en ese año para justificar eso. Había necesidad, pero no se hicieron por falta de dinero, ¿no? No estoy reprochando al anterior equipo que no hiciesen las obras, pero al César lo que es del César. Realmente esas obras no se hicieron, no se puede decir que esa suspensión del plan fue la causa del agujero de 151 millones, no fue eso. De acuerdo. Y ya también con más temas que pues, han sido justificados económicamente, pero que han causado mucho malestar y está el tema de Aranjuez, el tema del CES Felipe II, que se cedió a la Universidad Rey Juan Carlos, que tiene poco o nada que ver socialmente con nosotros. O sea, la forma de vivir del campus no tiene nada que ver, y para unos estudiantes que han elegido ser complutenses se ven, aunque sigan siendo complutenses hasta que acaben la carrera, se ven en un entorno de la Rey Juan Carlos, que no es lo que ellos querrían, y no sé hasta qué punto esto es admisible. O sea, bueno, vamos a ver, no es la primera vez, también se traspasó hace tiempo la Ramón Carande a la Rey Juan Carlos, no hubiese sido deseable, pero la Complutense no tenía muchas más alternativas, ¿no? Nos encontramos hace 4 años, lo que quiero decir en primer lugar es que en este mandato, aunque el aspirante me acusa de falta de transparencia, por un documento que hice que hurté al Consejo de Gobierno, un documento que le entregué a él en manos en el claustro, pero bueno, yo voy a decir que en todo el periodo anterior, cuando se aprobó integrar el CES Felipe II a la Complutense, se aprobaron un montón de cosas que concernían el CES Felipe II, esos acuerdos los tomó el equipo rectoral, nunca fueron al Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno no tomó ningún acuerdo relativo a Aranjuez. Es solo en mi mandato cuando fuimos sistemáticamente llevando los acuerdos con CENES. Colmo de todo ello, por ejemplo, es que el 2 de junio de 2011, la víspera de mi toma de posesión, el anterior equipo firmó un acuerdo de integración con los sindicatos de Aranjuez. Que los sindicatos es normal que firmasen, lo que no es normal es que ese equipo que no había hecho nada por Aranjuez durante más de 2 años, de repente le corriesen prisas, ¿no? Y firmó ese acuerdo. Acuerdo que suponía un incremento de costes de por lo menos €500.000 en plantilla, simplemente, ¿no? Porque, bueno, como se iban, pues no les importó firmar cosas que eran bastante irresponsables, ¿no? En mi mandato, todos los acuerdos que hemos tomado en torno a Aranjuez son acuerdos del Consejo de Gobierno, no son acuerdos míos, propuestas mías son. ¿Por qué tuvimos que prescindir de Aranjuez? Porque no teníamos financiación para ello. Aranjuez nos costaba 7,5 millones de euros al año, y la Comunidad de Madrid no nos financiaba nada desde el 2010, que fue el acuerdo de traspaso. En 2008 se toma el acuerdo, se va a la Comunidad de Madrid, se toma el acuerdo de que Aranjuez depende de la Complutense totalmente en su financiación. Ese acuerdo lo toma el anterior equipo rectoral sin pasar por Consejo de Gobierno, como decía antes, y supone, y en ese acuerdo está implícito, que a partir de 2010 era la Complutense la que pagaba. Es decir, fue un compromiso que adquirió el anterior equipo sin
sin ninguna provisión para poder hacer eso. Realmente Aranjuez costaba 7,5 millones. En la situación en la que estábamos en estos años no era sostenible para la Complutense el campus de Aranjuez, ¿no? Y por eso tomamos el acuerdo en Consejo de Gobierno de su traspaso a otra universidad pública, ¿no? Salvaguardando, yo entiendo, los intereses de los estudiantes. Para eso tenemos una comisión, aunque entiendo que algunos estudiantes pueden estar molestos por ello, pero salvaguardando en principio tanto el CSIP II como los intereses de los estudiantes, en la medida en que la Complutense es la garante de sus títulos, de sus estudios, y además estamos trabajando para que este curso no es posible, pero entre el siguiente curso, el 2016-17, podamos ofrecer a los estudiantes de Aranjuez, estudiantes complutenses de Aranjuez, que se pasen a la Complutense, que terminen sus estudios aquí en nuestras facultades. En eso estamos trabajando, eso requiere incrementar plantillas, en el caso de GIE supone estructurar ese título porque no lo tenemos, y lleva su tiempo, pero en eso estamos. De acuerdo, ha estado hablando de cómo pasar los acuerdos por Consejo de Gobierno y demás. Otra de las cosas que principalmente se reprochan desde el estudiantado es una falta de comunicación con la delegación de estudiantes, sobre todo, no tanto con el claustro y con el consejo, sino sobre todo con la delegación de estudiantes. Que en muchas de las cosas, o sea, no sé, yo he vivido en una manifestación que hace nada por el tema del 3+2, que se intentó contactar con rectorado y no había respuesta, cuando entró la policía. Falta una falta de comunicación con eso que es la principal fuerza política de los estudiantes al final, esa delegación. Entonces es otra de las cosas que se reprochan, que no se ha cuidado ese contacto al final. Bueno, puede ser que haya habido descuido, pero yo tengo entendido que tanto la anterior vicerectora de estudiantes como la actual han mantenido un contacto permanente con la delegación. Yo mismo he solicitado algunas veces algunas reuniones y siempre que se me han solicitado por parte de la delegación y de otros grupos de estudiantes, siempre que me ha llegado esa petición, se ha atendido en los tiempos más cortos posibles, ¿no? Igual teníamos que haber sido más activos en eso, pero yo creo que el contacto siempre ha existido. También es cierto que una parte del movimiento estudiantil pues no se reconoce en la delegación y ha llevado a cabo pues actuaciones también al margen de la delegación y reivindicaciones. El otro día lo hablamos como la ocupación de la María Zamora en su momento, pues esas reivindicaciones no fue vinculada por la delegación, no nos llegó a nosotros en su momento, y bueno, cuando la tuvimos vía hechos consumados, pues sí la analizamos, ¿no? Entonces, bueno, aún así, sí coincido en que probablemente la actual estructura de representación de los estudiantes no es suficiente para que haya un buen diálogo, para que haya un diálogo fluido y que los problemas pues lleguen al rectorado y los planteamientos del rectorado también lleguen a los estudiantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí hay que estudiar, además de la delegación, eso no hay que tocarlo, pero hay que estudiar nuevas estructuras de comunicación más fluidas, directas. Hablé el otro día de crear un consejo estudiantil con 20, 30 personas que pudiesen asesorar al rector en temas claves para los estudiantes, que pudiese tener una reunión periódica cada mes o por ahí, cada mes y medio, para poder asesorar al rector y plantearle pues todas las dudas y los problemas que puedan tener los estudiantes, y habría que ver un poco qué estructura puede tener ese consejo. No se trata de un consejo representativo, sino que bueno, de cada facultad, por ejemplo, pues hay una persona que se encargue de esa transmisión, ¿no? Y bueno, es verdad que hay que mejorar, yo creo, la comunicación. No ha sido fácil. Aún así, yo creo que debo ser el rector que más veces se ha reunido con los estudiantes. No sé si en el anterior mandato había muchas reuniones frecuentes, pero soy el rector que más reuniones de claustro ha hecho, que más asambleas ha hecho, bueno, el único que ha hecho asambleas, etcétera, ¿no? Aún así reconozco que es insuficiente, hay que hacer más, ¿no? A veces, pues la urgencia de los asuntos pues impide estar donde uno quisiera estar, ¿no? Pero bueno. Ya la última cosa sobre estos órganos de representación, otro de los temas más tensos es el tema del Consejo Social, ¿no? O sea, al final es un sitio donde, como está constituido ahora mismo, encontramos
que básicamente es la opinión de las empresas y la voluntad de la privada legitimada por la presencia allí de un estudiante, que al final no tienen fuerza, pero legitiman esa opinión, que al final es un órgano empresarial, es una inferencia externa como lo que nos interesa a nosotras, de las privadas. Aparte del hecho de que se pague por las reuniones allí, que no ocurre en ninguna otra parte del aparato representativo, no sé, es un tema que cuando menos, si se pudiese, habría que reestructurarlo, que plantearlo de alguna otra manera, porque ahora mismo es un tema muy sangrante. Sí, sí, sí. Sí, bueno, no es exacto. Antes, pero se me olvidó contestar una parte de tu pregunta anterior, lo de la manifestación de 3+2. Vamos a ver, ahí sí hubo un contacto con el vicerrector de estudiantes. Yo estaba en una reunión y él se puso en contacto conmigo cuando salí, pero sí hubo un contacto con el vicerrectorado de estudiantes, sí hubo una comunicación con la policía para que no pidiesen carnets de identidad, porque eso nos comunicaron, que no querían dejar pasar a los estudiantes tal. Y sí intervine yo mismo cuando llegasteis a rectorado, como que llegasteis, bajé yo, hice que la policía saliese, pero claro, bajé, me encontré ahí con no sé si 6 o 7 guardias que no tenían que estar ahí, y les hice salir del recinto y bueno, lo cierto es que ahí sí actuamos, la comunicación sí, yo creo que sí funcionó. Otra cosa es que la policía se resistiese en su momento, y a nosotros nos argumentaban con que la ley, la famosa ley Mordaza, que todavía no está en vigor, pero se ve que la aplican antes de, porque hasta julio no entra, a ver si al final no entra ni siquiera en julio, pero argumentaba eso para pedir los DNI, no tiene ninguna justificación. Ahí intervinimos en lo que pudimos, eso, para que, en efecto, que los estudiantes pudiesen llegar hasta el rectorado y que ahí pues no hubiese presencia policial. Si estaba fuera, pues eso es inevitable, no está en nuestras manos, pero bueno, ¿no? Pero ahí también hay que, porque hay un poco un mito de la inviolabilidad de la universidad, la autonomía. Realmente la autonomía universitaria es muy, en este país, aunque sea un precepto constitucional en 27.10, realmente es mínima. Es decir, se desarrolla en la LOU, podéis mirar en la LOU qué dicen de autonomía universitaria, casi nada, ¿no? Además, las leyes que se han hecho en estos 4 años, la 14/2012 y tal, nos reducen todavía más la autonomía que teníamos, ¿no? Entonces, realmente en eso es ridículo. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me acabas de hacer, vamos a ver, es verdad que el Consejo Social pretende ser el consejo representativo de la sociedad. Entonces, están ahí fuerzas sociales, sindicatos, representantes de partidos políticos de la Asamblea de Madrid y empresarios que son nombrados por la Comunidad de Madrid, creo recordar, ¿no? Y la universidad tiene una representación, tiene 3 miembros natos que son gerente, secretaria o secretario general y rector, y 3 miembros electos que son un profesor, un alumno y un miembro del personal de administración y servicios, ¿no? Ahí en las reuniones los miembros cobran dietas, no así los miembros de mi equipo. Nosotros no cobramos dietas, renunciamos. También el anterior equipo, no es una novedad, porque entendemos que estamos ahí en función de nuestro cargo y por lo tanto tenemos que cobrar por ello, ¿no? Ahí cada uno es libre de renunciar o no, ¿no? Realmente el papel de ese Consejo Social, que se supone que tiene que ser un organismo representante de la sociedad, que tiene que impulsar pues la captación de fondos por parte de la universidad, que tiene que tener un papel activo para potenciar pues realmente se ha limitado, se ha reducido a un control de determinados temas, como por ejemplo presupuestos, títulos, etcétera, ¿no? Todo eso pasa por el Consejo Social, que es quien tiene la última competencia en su aprobación. Rendición de cuentas, liquidación de presupuestos, todos esos temas, ¿no? Pero también tengo que decir, el Consejo Social no emanan propuestas del Consejo Social que inciden porque no tiene esa competencia tampoco. El Consejo Social podía buscarnos dinero y decir, oye, hay un contrato con tal, ¿queréis firmarlo? Tal, ¿no? Iniciativas así, pero no podría imponerlo, ¿no? Y en lo que es titulaciones, sí es verdad que el Consejo Social es quien aprueba las titulaciones,
pero no está en sus manos proponer hacer titulaciones. Las titulaciones las hacen las facultades, es decir, las juntas de facultad son las que las aprueban, pasan por el Consejo de Gobierno, por la comisión de estudios primero, el Consejo de Gobierno, y realmente es un control académico. Ahí no hay... Yo entiendo ese miedo de que la empresa dirija la universidad. Es verdad que en algunos documentos pues, aparecen propuestas en esa dirección, ¿no? Cuando se habla de cómo nombrar al rector, ¿no? Que lo nombre un órgano externo y tal, pues está claro que eso supondría una injerencia, pero en este momento no estamos en esa situación. No hay ningún título en este momento de los 78 que funcionan y los que hemos aprobado en el último consejo, ningún título que haya sido dictado que haya sido aprobado el dictado de una empresa. No hay, eso no existe, ¿no? Otra cosa que no tiene que ver con las... Pero otra cosa es que nosotros, además de las titulaciones oficiales para formar a los estudiantes, también tenemos titulaciones propias y también tenemos cursos de formación continua pues, para que los trabajadores puedan reciclarse, porque hoy en día es obvio que el conocimiento va tan rápido que con lo que uno aprende en 5 años o en 4, pues no le da para vivir 40 años de vida profesional, o se recicla o se queda desfasado, ¿no? Por lo tanto, también tenemos ofertas docentes en esa dirección, ¿no? Pero que se dirigen básicamente por las necesidades de los trabajadores de reciclado. Es decir, que, no sé, para dar un ejemplo, en odontología, ¿qué contábamos en cuanto a materiales para tal hace 10 años? ¿Qué contamos ahora? Pues no tiene que ver. Los materiales, cuando se hacía una amalgama hace 20 años, que te daba calambres y todo, con lo que se pone hoy en día, pues no tiene que ver, son más resistentes, son tal. Bueno, pues eso quiere decir que un odontólogo que estudiaba hace 10 años o se ha reciclado, y para eso estamos, para darle los cursos, cobrando obviamente también, o pues está desfasado, ¿no? Quien dice un odontólogo, dice pues un profesor de instituto. En esta facultad pues pusimos en su momento un título propio en marcha que era para formación para reciclaje de profesores de instituto, que era muy barato, porque cobramos, claro, para profesores de instituto pues no se puede cobrar, no tienen grandes sueldos, era más una propuesta social y esas ofertas también las hacemos, pero las hacen las facultades, no vienen peticiones de fuera. Vamos a ver, si mañana viene una empresa diciendo necesito un curso para formar a mis ingenieros o para reciclar a mis ingenieros, pues negociaremos y también lo haremos. Un curso para 10 personas durante un mes o durante 3 fines de semana, pues muy bien. Eso cuesta tanto que paga la empresa y tal. También lo haremos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente eso sería una fuente de ingresos si se dan pocos, ¿no? Pero bueno, que eso no condicionaría en ningún caso la oferta académica de la competencia, sino que serían cosas muy puntuales para responder a una necesidad puntual de una empresa o de otra, y siempre que tuviésemos los recursos, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que en efecto hay que estar vigilantes, pero que no se da ese caso, ¿no? Y es verdad que tenemos... algunas empresas nos financian algunas actividades, por ejemplo, cursos de veranos, muchos de los cursos están financiados con empresas que se interesan en un curso, otro curso, por ministerios, por instituciones, pero bueno, que en principio no condicionan el contenido del curso, simplemente les interesa que ese curso se dé y apoyan, ¿no? Y bueno, hemos tenido, por ejemplo, cursos en la Fundación Areces el año pasado, que tenían un contenido no de negocio ni mucho menos, sino social, de cara al tercer mundo y tal, ¿no? El desarrollo y bueno, pues esas cosas sí son positivas, ¿no? Otra cosa sería que una empresa determinada diga, no, quiero una titulación así para... No, mire, que algunas veces nos hemos encontrado con eso. Alguna empresa dice, no, es que los matemáticos que formáis no saben C++. Y dice, no, pero os formamos también que en dos semanas aprenden C++, ¿no? No sé si el C++ está todavía o Java o lo que sea, ¿no? O sea que eso le toca a la empresa, oiga, usted invierta en acabar la formación nosotros formamos gente muy preparada, usted termine con su formación especializada en lo que requiera, ¿no? De acuerdo. Y bueno, un último tema antes de dejar hablar a mi compañero, que si no me como todo el tiempo. Otro tema que es muy interesante también para los estudiantes, que es el tema del programa Docentia,
pero que se queda, o sea, el programa de evaluación de profesores, que se queda como a medio gas, porque al final, al ser como está planteado, que es una cosa voluntaria, que además de ser una cosa voluntaria solo puede tener efectos positivos, que las encuestas no sean públicas, al final a los estudiantes lo que nos interesaría sería ver cómo nuestros compañeros piensan que es un profesor para la hora de elegir un grupo u otro, pues tener esos datos. Y entonces eso es una guerra que se viene dando desde hace muchísimo tiempo, decir, joder, yo quiero ver eso porque me interesa, porque yo tengo que elegir qué grupo cojo. Entonces, eso, ¿qué posibilidades habría de pegarle una vuelta más al programa de docencia para que permitiese esa utilidad para los estudiantes? Bueno, yo creo que los estudiantes, de todas formas, independientemente de Eloquentia, sí sabéis quién es buen profesor y quién bueno, prepara menos sus clases, para decirlo de alguna forma, ¿no? Pero aún así estoy de acuerdo con lo que planteas. De hecho, este año ya hemos, hace 2 o 3 consejos de gobierno, llevamos una propuesta para que el Eloquentia fuese obligatorio, ¿no? Todavía es poco, pues cada 5 años, y habría que mejorarlo, pero es un paso, ¿no? Porque además lo que pretendemos, y si no hacemos eso, no, es que el Eloquentia se pueda certificar, sea un programa de evaluación reconocido por la NECAE o por otras agencias, ¿no? La idea es que, bueno, hay que crear también cultura de evaluación. Buena parte de la plantilla del PDI ya tiene esa cultura y se evaluaba voluntariamente, ¿no? Yo creo que hay que crear esa cultura y yo creo que hay que incentivar, es decir, al buen profesor, no se trata de castigar al profesor que tenga mala evaluación, sino incentivarle para que dé pasos en esa dirección de mejorar su docencia, ¿no? Yo no creo que haya malos profesores, no creo que haya profesores que no sepan sus materias, ¿eh? Yo creo que igual hay profesores que comunican mal, ¿eh? Y entonces, bueno, pues eso a veces es hacer un esfuerzo y junto con el Eloquentia sí está en el programa abrir unos grupos, una escuela, como queramos llamarlo, de formación para ayudar a esos profesores, como digo, no tanto en los contenidos, las asignaturas, sino en la comunicación. Cómo comunicar bien, que no es fácil, eso es también oficios. Algunos lo tienen de forma natural, otros les cuesta más hacer esa comunicación, ¿no? Entonces, bien, en eso vamos a avanzar, y la idea es, en efecto, que en un futuro muy próximo pues el Eloquentia también sean públicos sus resultados, en efecto. Si es una evaluación secreta, clandestina, que no tiene ningún impacto, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en ese camino estamos, ¿eh? Como sabéis, hemos empezado en estos 4 años, a pesar de que nos acusen de inactividad, hemos dado pasos que no se habían dado en esta universidad, y en el tema de calidad, pues en definir un modelo integral de calidad que afecta tanto desde la evaluación del profesorado hasta la evaluación de los grupos de investigación, los CAIs, los Centros de Apoyo a la Investigación, que hemos evaluado de los 17, 13, y los últimos hace un par de meses estuvieron, y la idea es desarrollar un plan de calidad integral, y claro, que sirva para algo. ¿Para qué? Para mejorar, ¿eh? Entonces, obviamente, esos resultados tienen que ser públicos, ¿eh? Bueno, mi primera pregunta viene un tema a colación con una pregunta que te ha hecho mi compañero sobre la comunicación con los estudiantes. Creo que se ha demostrado a lo largo de este periodo electoral que la información no llega de manera correcta a todos los estudiantes. Por las razones que sea, hay una falta de información sobre las cosas que se hacen en la Complutense, que consigue la Complutense, que se llevan a cabo pues, en cualquier parte del campus o incluso en Somosaguas. ¿Tienes alguna idea para potenciar esta comunicación hacia los estudiantes? Que sé que muchas veces es porque a muchos no les interesa realmente, pero muchas otras veces es porque simplemente no se ve, o porque la gente no entra en la web, o sí, porque no miran el correo, por las razones que sean. Sí, vamos a la información. Os cuento una anécdota del pasado. Cuando yo fui decano de esta facultad, hicimos la evaluación de la calidad de la facultad,
Y yo tenía un equipo muy bueno y que estaba muy preocupado por la información. Y generamos información. Y luego resultó que donde peor salimos evaluados era precisamente en el tema de la información. ¿Por qué? Pues llegamos a la conclusión que la información tiene que estar en el momento adecuado y en el sitio adecuado, ¿no? No va a decir está ahí en la web, sino que tiene que estudiarse cuándo tiene que llegar, cuándo le interesa al estudiante, al profesor o al personal de administración y servicios para que la tenga en ese momento, ¿no? Tiene que haber espacios orientados no a quien informa, sino a quien es informado, ¿no? Es decir, no vale que esté en la página web del vicerrectorado de estudiantes, tiene que haber una página de información de estudiantes. Es decir, la información del vicerrectorado de estudiantes, está bien que esté en el vicerrectorado de estudiantes, pero además tiene que estar en la página, tiene que haber un portal de información al estudiante, para entendernos, ¿no? Donde el estudiante no tenga que ir de una página web a otra a buscar, sino sepa que lo que le interesa y con un buen buscador está en esa página web, ¿no? Porque aquí hemos hecho esfuerzos importantes en transparencia en este mandato, ¿no? Desde es decir, todos los acuerdos de Consejo de Gobierno pues, se toman en streaming. Solo se ha suspendido el streaming un par de veces cuando tratábamos el año pasado el tema de anatomía, y no por esconder nada, porque yo mismo informé al Consejo y a los decanos que están en el Consejo les rogué que esa información que iba a dar yo ahí se difundiese en las juntas de facultad y en las facultades, pero el cerrar durante esos minutos el streaming sería más que nada para no herir susceptibilidades familiares que podían estar también oyendo, viendo eso, ¿no? Pero quitando eso, no era un acuerdo, era un punto informativo que luego se informó en los centros. Realmente todos los acuerdos se han tomado públicamente, los claustros se retransmiten también públicamente. La mayor parte de los actos, la mayor parte de las reuniones que he tenido como esta en esta campaña han sido por streaming o se han grabado para colgarlas también, que se sepa lo que se dice. Y esto, bueno, pues como os acordáis, es una reunión no preparada, es decir, yo no tenía conocimiento de vuestras preguntas antes, simplemente es para intentar aclarar algunos tópicos que se han vertido en esta campaña. Pero hemos abierto el portal de transparencia pues hace 2 meses, la ley exige abrirlo en diciembre de 2016, lo hemos abierto, es todavía imperfecto, tiene fallos porque hay que crear esa unidad de gestión de datos que no tenemos todavía para que sea más accesible todo, pero bueno, yo creo que hay que replantearse un poco la orientación de la información, y que esa información que haya un portal, el portal del estudiante, con las informaciones correspondientes bien organizadas, sí, en cuanto a matrículas, en cuanto a actividades deportivas, actividades culturales, actividades de todo tipo, porque es verdad que buena parte de esa información puede salir del vicerrectorado de estudiantes, pero también de la extensión universitaria, de estudios, se han aprobado tales titulaciones que entran en vigor, por lo tanto, toda esa información sí tendría que estar no basta con que esté en la red que está, sino que sea más accesible, ¿no? Eso vamos a poner en marcha, porque es importante. Pero aparte de eso, yo creo que la comunicación también es importante, y ahí también incluso la comunicación de cara a ese portal, un poco la comunicación crítica, es decir, bueno, está bien, pero todavía falla, ¿no? Y podamos ir avanzando. La comunicación se puede mejorar, nunca será suficiente. Siempre habrá, por lo tanto, siempre es bueno que haya esa crítica y que esa crítica permita pues, construir mejores instrumentos, ¿no? Yo creo que ese consejo del que hablaba antes puede ser un poco eso, dice, oye, rector, todavía falta ese acuerdo de Consejo de Gobierno, los estudiantes no tienen ni idea por qué no van, y podamos avanzar en ello, ¿no? También es cierto que no funcionan las estructuras que tenemos ahora de la información, es decir, las delegaciones de alumnos, que tienen que ser también pues, instrumentos para esa información, pues no funcionan o a veces pues, no dan la importancia que tienen que dar a determinada información y por lo tanto no llega, ¿no? Que es también... Pero bueno, la experiencia es que hay que mantener eso, pero que hay que abrir los cauces de información y de comunicación directa, ¿no? Para
para eso, además, la idea, os digo, es vamos a definir un plan integral de comunicación. Con eso vamos a contar con la Facultad de Ciencias de la Información y también quiero contar con la Asociación de Periodistas Madrileños, que ahí pues conocen bastante esas cosas, tanto para la comunicación interna como para la externa, que también hemos fallado bastante, ¿no? Pero también para interna, para que nos den un poco las pautas de cómo se puede hacer una mejor comunicación. Un poco también en relación al tema de la comunicación, he visto que en tu programa electoral, o creo haber visto, no, ahora mismo no estoy muy seguro, que hay un punto en el que dices que se va a intentar crear una plataforma, me imagino que para móvil, de comunicación, pero no especificas nada sobre ella. Entonces, si puedes hablarnos un poco... Lo que queremos crear es una plataforma para generar aplicaciones para móviles, que permitan, en efecto, que buena parte de esa comunicación de la que hablaba antes pues puede ir también por, no solo ese portal, sino también por móviles, ¿no? Que uno se pueda descargar la aplicación, incluso que pueda ir por áreas de interés, ¿no? Que uno pues no tenga por qué descargarse una aplicación con toda la información, sino, bueno, me interesa el deporte, voy a bajar la aplicación de la parte de deporte, la aplicación de información, ¿no? Pero pues, en base a la información también se trata de que tengamos pues aplicaciones de móvil que permitan no solo la información, sino también la gestión, por ejemplo, la reserva de pistas de deportes y otras actividades, ¿no? De actividades que puedan la matrícula en determinados eventos o la participación también a través del móvil en determinadas, vía chats, lo que sea, en determinados eventos, reuniones que podamos hacer, ¿no? Es decir, si queremos extender un poco el uso del móvil en la universidad, del smartphone, un poco lo que llamamos Smart University, ¿no? Una universidad inteligente donde pues haya una mayor conectividad y una mayor resolución de todos esos temas, ¿no? Queremos eliminar el papel, y eso también, pues eso quiere decir poner en marcha la administración online, que hemos dado pasos importantes en este año también, en estos años. Tenemos incluso algunos desarrollos que no hemos podido implementar todavía por falta de servidores, por falta de recursos económicos para ponerlos, pero que ya están preparados. Y eso quiere decir, quien dice administración online, quiere decir el móvil o el portátil o la tablet, pero quiere decir que tengamos, por lo tanto, también desarrollos para esos terminales. Cambiando un poco de tercio. En tu programa hablas de la relación a nivel internacional con otras universidades de todo el mundo. Yo sé que se han hecho muchos avances en los últimos años en cuanto a la relación internacional, y creo recordar que fue a principios de este curso, se envió un correo preguntando a los alumnos, no sé si fue a principios de este curso o a finales del pasado, no estoy muy seguro, preguntando sobre distintas opciones de grupos de distintos países a los que nos gustaría poder tener acceso en relación, me imagino que a Erasmus y otro tipo de relaciones internacionales. Habláis de que queréis potenciarlo todavía más. ¿Qué es lo que tenéis en mente? Bueno, vamos a ver, el tema de Erasmus tiene sus limitaciones, porque aparte que nos han recortado los presupuestos de Erasmus, que ya eran insuficientes, tiene sus limitaciones, pero además, incluso antes de esos recortes, realmente para poder hacer un Erasmus hay que tener recursos. Es decir, que Erasmus, aunque es verdad que tenemos muchos alumnos Erasmus, somos la universidad que más tiene, yo creo, de este país, tanto en recepción como la segunda, vamos, pero irse Erasmus a París, a Roma, pues cuesta dinero, ¿no? Por lo tanto, no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Nosotros lo que queremos ahí es ofrecer enseñanza internacional, pero vía red,
Por eso ese empeño de pasar a 10 gigas en 2 años. Este año tenemos un piloto en las facultades de ciencias, es decir, matemáticas, físicas y las otras de ciencias estarán en 10 gigas en este año y las otras como muy tarde el año próximo, ¿no? La idea es que poder hacer ofertas docentes internacionales, sustituir la movilidad real, que no es real porque no existe, no hay dinero para ello, por la movilidad virtual, que es así, no hace diferencia entre recursos económicos. Es decir, que cualquier estudiante desde su facultad, desde su universidad, con recursos propios o recursos prestados por la biblioteca, que también tenemos un programa para implantar el préstamo de tablets portátiles, sobre todo tablets en las bibliotecas, pues pueda cursar de su plan de estudios pues un 10, un 20% en otra universidad sin tener que desplazarse, ¿no? Mediante acuerdos y que uno pueda pues elegir pues una asignatura de física de partículas en la Universidad de la Pierre y Marie Curie de París o en la Humboldt o donde le parezca, porque pues hay un acuerdo que permita reconocer esa docencia y que la puede integrar en su plan de estudios, ¿no? Por lo tanto, esa red ya hemos empezado a construirla. El primer eslabón es la Universidad de Barcelona. Estamos hablando con 3 grandes universidades de América Latina, la UNAM de México, la UBA, la Universidad de Buenos Aires y la de Sao Paulo, ¿no? Y luego iremos para el norte y para Europa también a ampliar esa red, ¿no? Además de eso, en lo internacional, pues sí hemos incrementado. Como sabéis, teníamos el Colegio en Harvard. Ese colegio, pues hace 4 años nos plantearon que no era viable porque plantearon la parte de Harvard, ¿no? Porque la financiación pues, está en la mitad de lo comprometido, ¿no? Hemos incrementado esa financiación, en este momento está en más de $1 millón, que era el compromiso, está en 1.300.000, con acuerdos con otras universidades, y eso pues, ha permitido que en este momento no esté en cuestión el Real Colegio, ¿no? Además de eso, pues tenemos la perspectiva en breve de abrir un colegio con una universidad pública de California, pues Harvard es privada, aunque sea la mejor y tenemos también la perspectiva del Miguel Servet que tenemos en París, que en este momento daba un título propio. Ya hay un preacuerdo con la Sorbona para dar un máster oficial y estamos intentando extender ese preacuerdo a la Universidad de Oxford. Es tener plataformas de intercambio tanto de investigadores luego como de estudiantes, que puedan pues eso, ir a 6 meses. Ya tenemos algún curso con la Sorbona en Derecho y bien, la idea es extender estas titulaciones internacionales, ¿no? Pero además eso, aquel mail pues tenía un poco como objetivo intentar extender los acuerdos de intercambio que tenemos con determinadas universidades, un poco en función del interés de los estudiantes, tener en cuenta también ese interés. Pero repito, hay que dar un salto más allá del Erasmus, porque Erasmus es muy limitado. Ahora vamos a andar con el Erasmus Mundus, que implica ya no solo Europa, sino otros países fuera del ámbito europeo, pero aún así hay que dar un paso más. Y yo creo que la clave está en esa movilidad virtual en red, que no hace distingo entre alumnos con recursos y alumnos con menos recursos, ¿no? Es decir, que los estudios internacionales del alumno no dependerán de la tarjeta de crédito de sus padres. Eso es lo importante también. Bueno, mi última pregunta es más una puntualización, una duda que me ha surgido a la primera pregunta de mi compañero, sobre el incremento de la wifi en la universidad. Con la mejora de la plataforma Moodle y todos los cambios que ha habido estos años, hemos sufrido, me imagino que en mi facultad no somos los únicos, caídas del campus virtual, problemas en cuanto a los contenidos que los profesores subían para que los alumnos pudieran disponer de ellos. Al seguir incrementando la wifi, ¿es probable que siga habiendo estos problemas? No, vamos a ver, hemos tenido en este curso dos grandes problemas en redes, ¿no?
El primero fue en el primer trimestre, en otoño, porque cambiamos toda la informática de redes. Y tuvimos la osadía de ir a la última versión, lo cual nos sitúa en vanguardia, pero hicimos también de conocidos de India. Y eso supuso, bueno, ahí la empresa que implantaba no estuvo al nivel, y eso supuso pues, problemas que se fueron resolviendo poco a poco, pero que supusieron cierto retraso. También luego pasamos a la nueva versión de Moodle, es verdad, la 2.1 o 2. No sé cuántos, que también pues como supuso algún... Eso pasa siempre que hay ajustes, cuando se implanta una nueva versión siempre hay... Y luego hay otros problemas que han sido recientes, al principio de esta campaña electoral, hace unas semanas, que esos son problemas ajenos a la Complutense, que son problemas básicamente de Red Madrid, de nuestro proveedor público, que nos han afectado a nosotros, a la Politécnica y a todas las entidades que están ubicadas en la ciudad universitaria y que han supuesto pues, una merma de la capacidad de la red. Pero mirad cómo es curioso, no nos quedamos sin red, nos quedamos con la red que teníamos hace 2 años. Para que, bueno, los progresos en informática, decíamos, no se notan, se notan cuando vuelves para atrás, no se notan cuando no funcionan, ¿no? Hemos tenido que funcionar con la red de hace 2 años, cuando ya, pues ya estábamos acostumbrados a una red de mayor volumen, ¿no? Bueno, esos son un poco, lo mismo pasa con el correo electrónico, ¿no? Hoy en día no recordamos que hace 3 años teníamos 10 megas de buzones, ¿no? Ahora, bueno, pasamos a 27 gigas, y ahora tenemos 10 terabytes de buzones, es decir, que podéis ahí intentar llenarlos, os va a costar bastante, ¿no? Entonces, bueno, pero los problemas que hemos tenido, los que han sido debido a nuestra propia actuación, han sido problemas de mejora, ha sido por implantar mejoras tanto en las versiones como en la infraestructura, como en la informática de red, por lo tanto, no como se ha pensado, algunos no por obsolescencia de nuestras instalaciones, sino por todo lo contrario, porque íbamos avanzando, ¿no? Hay que intentar que ese tipo de problemas en futuras mejoras pues no se plantee con tanta... porque es verdad que en el otoño pues fueron problemas gordos. Vale, primero buenos días. Buenos días. A ver, mi primera pregunta tiene un poco que ver con el otro candidato. Una de las cosas que más le recrimina es que votase en contra del plan de igualdad. Sí. Entonces, mi pregunta era si usted también, o sea, él votó en contra porque dice que era insuficiente y que si se aprobaba sería muy complicado cambiarlo, modificarlo. Quería saber si usted también piensa que es insuficiente o si votó a favor simplemente por la necesidad de tener un plan ya establecido. Y si esta fuese la razón, si fuese reelegido, intentaría modificarlo o mejorarlo. Bueno, yo no creo que cualquier plan es mejorable, eso de entrada, ¿no? Pero realmente la ley nos exigía tener un plan de igualdad desde hace 8 años. El candidato que me recrimina que ese plan era suficiente tuvo en sus manos en el anterior mandato haber presentado un plan de igualdad, que es cuando había que presentarlo, un plan de igualdad a su gusto, que no lo presentó, ¿no? Yo creo que este plan de igualdad es bueno. Por ejemplo, es el único plan de igualdad de todas las universidades públicas de este país que contempla los temas LGTB, por ejemplo, que ninguno lo recoge. Ese plan de igualdad va acompañado de protocolos de igualdad que estamos negociando. Los protocolos no los aprueban, tienen que negociarse antes, los presentamos en ese consejo, lo estamos presentando con la parte sindical, pero también con distintos colectivos de estudiantes, colectivos feministas, colectivos LGTB, que también tienen su voz que decir, ¿no? Y luego el plan, lo que es más difícil es aprobar un plan, no mejorarlo, ¿no? Por lo tanto, yo ahí niego, ese candidato no aprobó el plan porque sistemáticamente, desde hace un año que es miembro del Consejo de Gobierno, ha ido votando en contra prácticamente de todo lo que hemos propuesto, del plan de igualdad y de muchas otras cosas que se han aprobado en el Consejo de Gobierno que han supuesto mejoras, ¿no? El plan de igualdad es muy fácil mejorarlo, porque además hay una obligación de revisión por lo menos cada 2 años, pero también incluye una cláusula que dice que se puede revisar en cualquier momento.
Es decir, que en septiembre que veamos que se está fallando porque hay una cosa que no hemos contemplado y que hay que introducir, se puede perfectamente llevar una modificación al Consejo de Gobierno, discutirla y aprobarla, sin mayor dificultad. Lo que es bastante más complicado, como ha demostrado la historia de estos 8 años, es llevar un plan. Llevamos 3 años trabajando en ese plan de igualdad, ha sido bastante complicado y bueno, hemos conseguido presentarlo. Eso es lo que ha sido difícil. Ahora mejorarlo no va a ser en absoluto difícil, aunque entiendo que antes de hablar de mejorar, pues habrá que ponerlo en marcha y ver cómo, qué es lo que falta en ese plan de igualdad. Pero repito, ese plan de igualdad recoge cosas que otros planes de igualdad de otras universidades con más tiempo en ello, pues ni siquiera han recogido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no es un mal plan de igualdad. Mejorable como todo, pero no es un mal plan de igualdad. Vale. Cambiando un poco de tema, esto tiene que ver con una pregunta que se le hizo el viernes acerca de la objeción de conciencia en las prácticas con animales. Usted mencionó, creo recordar, que si al menos que fuese en contra del aprendizaje del alumno, se podía aceptar la objeción de conciencia. Sin embargo, universidades como Harvard o como Stanford, por ejemplo, ya no tienen prácticas con animales. Entonces quería saber si, viendo que muchas universidades prestigiosas ya no lo hacen, ya no lo ven necesario y, por ejemplo, usan la simulación, estaría en su plan o podría más o menos pensarse si podrían cambiar las prácticas con animales por simulación. Sí, lo dije el otro día también, donde sea posible la simulación, se pueda hacer formación con simulación, que se haga. Eso lo tienen que decir los especialistas. O sea, yo soy matemático, he hecho simulación numérica, he hecho simulación tal. No, hacemos simulación incluso de fenómenos biológicos, hay simuladores matemáticos para cirugía y para muchas cosas, pero eso no es... que la simulación sea suficiente para la formación lo tienen que determinar los profesores, básicamente, que son quienes los profesores y en su momento también probablemente los colegios, ¿no? Porque son quienes dan la capacitación luego para ejercer, ¿no? Donde la simulación sea suficiente, encantado. Yo no soy partidario de experimentar con animales si no es necesario. Ahora hay cosas que son difíciles de simular y es verdad que algunas universidades no lo hacen, pero se hace más en laboratorios de otro tipo, ¿no? Pero por ejemplo la prueba de medicamentos y tal, si hay una simulación sobre un ser vivo, es muy difícil poder estudiar los efectos que tiene antes de poder experimentarlos sobre humanos. Hay que tener unas garantías de que el experimento sobre humanos pues no va a conllevar, y en sentido yo creo que es preferible sacrificar animales que lanzarse a pruebas experimentales sobre humanos sin ninguna garantía, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tendrán que determinar en todo caso los profesionales, pero entiendo que se pueda reducir esa simulación, pero nunca anularla del todo, ¿no? Igual en el ámbito universitario se puede reducir muchísimo, ¿no? En el ámbito de la investigación siempre habrá, porque hay cosas que son difíciles de simular, por lo menos en este momento, por ejemplo, decía las pruebas de medicamentos u otras cosas que hay que hacer, ¿no? Otras cosas se puede hacer en animales muertos, no tiene, igual que los estudiantes de medicina, pues practican con cadáveres, ¿no? Pero son difíciles no ha tenido que ver anatomía, no solo en un maniquí, sino ha tenido que ver anatomía, ¿no? Entonces, bueno, ese tema, en efecto, es un tema a ver, pero a estudiar con los profesores y ver cómo se puede, pues, reducir al máximo esa cosa, ¿no? Pero hay cosas que no tienen, El otro día, por ejemplo, visité el Hospital Clínico Veterinario y se están haciendo pruebas con ovejas, algunos medicamentos para eliminar los parásitos, ¿no? Para disminuir los parásitos. Eso ya no afecta directamente, porque esos productos luego no se aplican a los humanos, pero sí
si luego comemos esa carne, ¿no? Por lo tanto, es bueno, la sanidad animal, que al fin y al cabo tiene que ver en la sanidad humana, que es el control de la salud de los animales que luego nos comemos, y eso también requiere experimentos. Y requiere experimentos, ver cómo se pueden eliminar parásitos, cómo se puede eliminar... entonces, que se reduzca al máximo me parece muy bien, y lo aplaudiré, y ya veremos con los distintos profesores, distintas áreas, cómo se puede llegar a esa disminución. Vale, y bueno, tiene un poco que ver con el tema. Yo fui, y esto es un poco más personal, yo fui vegano, ahora ya no, y uno de los problemas que tenía era encontrar una cafetería que pudiese satisfacer mis necesidades. O sea, actualmente cada vez somos más los alumnos de la facultad o profesores que preferimos no consumir productos de origen animal. Y quería saber si, o sea, ahora estamos viendo campañas y eso, si el rectorado podría ayudar un poco para que las cafeterías puedan dar una comida al día o algo así vegana o vegetariana. Sí, por supuesto, eso no supone ningún problema poner en ¿sabéis? Las cafeterías salen a concurso público, pero eso es perfectamente lícito, se puede poner en el pliego de condiciones que haya oferta para vegetarianos y más allá también para personas pues, celíacos o personas que tengan problemas de alimentación. Sí. Eso no tiene ningún problema en que se implemente. Algunas sí lo tienen, ¿no? No tiene, es una cosa que tendría que estar naturalmente, que hay una oferta, vamos a ver, porque no sé, hay mucha gente vegetariana, tendría que darse, pero vamos, si no se da, ya haremos un estudio de las cafeterías su oferta, pero vamos, se puede poner en el próximo pliego de condiciones, que además de una comida sana, que eso intentamos controlarlo y eso está en las manos de las facultades ese control, que pueda haber también oferta vegetariana, ¿no? Eso sin ningún problema. Vale, pues muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Bueno. Un placer. Lo mismo digo. Muchas gracias. Gracias. Nos quitamos los fotos.